Bienvenidos a este su programa Abuelo Profético. Me alegra poder estar con ustedes nueva vez en este momento, en este canal, y me alegra que podemos nosotros estar aquí y vamos a empezar una nueva serie. Esta es la primera serie de este canal que se llama la serie Comienzo del vuelo, el mensaje de la Biblia. Y el propósito de esta serie es que nosotros podamos presentar los fundamentos bíblicos, los fundamentos que son la clave para nosotros poder entender los otros temas que también son fundamentales de la palabra de Dios, pero que son más avanzados. Son temas de profecía para estos últimos días que nosotros también necesitamos conocer y que abordaremos. Pero primero vamos a empezar con estos temas que son básicos, a fin de que nosotros podamos comprender toda la Biblia, todo su mensaje en su totalidad. Y porque sé que hay personas aquí que seguramente son nuevas, que no han oído hablar de la palabra de Dios. Y quiero darle la bienvenida a esas personas para que puedan quedarse con nosotros y puedan aprender con nosotros juntos de la palabra de Dios. Así que les pido que activen la campanita, que se suscriban, que compartan, para que este mensaje pueda llegar a más personas y para que podamos crecer. Así que antes de empezar, me gustaría que tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido Dios, gracias de nuevo porque nos da la oportunidad, nos da el aliento de poder estar aquí, de poder tener esta oportunidad de poder estudiar su palabra. Queremos, Señor, que usted nos hable, que usted bendiga a cada amigo, a cada amiga que nos está escuchando por primera vez, para que su palabra pueda hablar a su mente y a su corazón, y para que pueda moverla a tomar decisiones que sean positivas. En el nombre de Jesús, amén. El tema que hemos escogido para esta ocasión en esta serie, primera que se llama, como ya dije, el comienzo del vuelo, el mensaje de la Biblia, el tema es, ¿qué es la Biblia y por qué podemos confiar en ella? Este es un momento donde nosotros debemos hacernos una pregunta de reflexión. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en mi vida? ¿Es un libro antiguo solamente que sirve para momentos religiosos o es un libro, una guía que pretende transformar mi vida? La Biblia no es un libro cualquiera. A diferencia de otros libros, de otras obras literarias o históricas, la Biblia es un libro que reclama ser la palabra de Dios. Sus páginas han sido escritas, han sido copiadas, traducidas por siglos y aún hoy la Biblia continúa cambiando vidas. Y quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que la Biblia puede cambiar tu vida. La Biblia puede hacer de ti una persona diferente, una persona mejor. Pero, ¿cómo sabemos que es confiable? Primero debemos saber que la Biblia es una colección de 66 libros. Y vamos a ver cuáles son esos libros. En la primera sección de esos libros está lo que es el Antiguo Testamento. Y en esa primera sección de esos libros del Antiguo Testamento está lo que es el Pentateuco. En el Pentateuco están los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego tenemos los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego tenemos los libros sapienciales y poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Luego tenemos los libros de los profetas mayores. Se llaman profetas mayores porque la cantidad de capítulos que tienen son capítulos que son extensos. En cambio, a diferencia, los profetas menores son aquellos que lo vamos a ver ahora también, que tienen menos capítulos, pero eso no significa que por eso no sean relevantes, sino que más bien tienen pocos capítulos, pero tienen la misma importancia porque también son libros de la Biblia. Los profetas mayores son los siguientes: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores, que ya mencioné por qué son profetas menores, son los siguientes: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Luego tenemos los evangelios en la otra parte, que es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos 39 libros, que fueron los que vimos hace un momento. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros,
Y en la primera sección, que son los evangelios del Nuevo Testamento, están los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y tenemos el libro de historia del Nuevo Testamento, que es el libro de Hechos, donde se menciona la historia de la primera iglesia cristiana del primer siglo, los apóstoles, cómo fueron guiados por el Espíritu Santo para dar el mensaje. Y también tenemos las epístolas, que son las cartas del apóstol Pablo a las iglesias. Son 14 y son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Luego tenemos otros libros que son Santiago, Primera y Segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, Judas y por último el libro profético, que es el libro del Apocalipsis. Algo importante también que debemos saber sobre la Biblia es que fue escrita por más de 40 autores, de los cuales muchos de ellos eran pescadores, eran reyes, eran profetas, eran médicos, eran fariseos y eran pastores de ovejas. Esas personas fueron las que el Señor utilizó para comunicar su verdad a nosotros hoy. Lo otro es también que la Biblia pasó por un periodo de 1600 años en ser escrita, y a pesar de la diversidad de los tiempos, de las culturas y también de los escritores, su mensaje se mantiene unido, se mantiene de una manera que no cambia de hilo, sino que se mantiene en un solo hilo, en una misma sintonía, en una misma tónica. Y eso hace de la Biblia un libro que mantiene esa unidad temática. Además de eso, es importante saber que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en griego y arameo. Ahora, me gustaría que veamos lo que otras personas han dicho sobre la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver lo que esas personas han dicho. Entre esas personas, la primera que tenemos es Isaac Newton, que fue un científico muy conocido. Él dijo lo siguiente acerca de este libro, la Biblia. Él dijo lo siguiente: hay más evidencias seguras de autenticidad en la Biblia que en cualquier otra historia profana. Luego tenemos a Abraham Lincoln, que fue uno de los presidentes de Estados Unidos. Él dijo esto sobre la Biblia: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador nos es comunicado a través de este libro. Luego tenemos lo que dijo Blaise Pascal, que fue un matemático y filósofo. Él dijo esto sobre la Biblia: la Biblia tiene pruebas tan grandes de su veracidad y sin embargo tan sencillas que rechazarla es cerrar los ojos voluntariamente. Luego tenemos a George Washington, que fue uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos, fue el primero, y él dijo lo siguiente: es imposible gobernar el mundo rectamente sin Dios y sin la Biblia. Y eso es así, porque en el mundo en el que vivimos, los gobernantes han demostrado que no pueden gobernar por sí mismos, porque solamente basta ver lo que pasa en nuestros países. Pero vemos aquí, como decía este pensamiento, que cuando Dios y la Biblia están en la nación, están en los gobernantes, entonces se puede realmente gobernar. Ahora, ya hemos visto lo que otros han dicho sobre la palabra de Dios y también lo que yo les he transmitido a través de lo que sé. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de sí misma? Me gustaría que veamos algunos textos bíblicos que nos van diciendo lo que la Biblia es, lo que ella dice acerca de sí misma. El primero lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Luego tenemos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21, este texto que dice así: pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Luego tenemos en Proverbios capítulo 30, versículo 5, un texto que nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice de la siguiente manera: toda palabra de Dios es limpia
Él es escudo para los que en Él esperan. Luego tenemos en Juan capítulo 17, versículo 17, lo siguiente. Jesús había dicho: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Luego encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, lo siguiente. Dice así, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice de la siguiente manera. Dice esto. Dice así: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Otro texto más que vamos a leer se encuentra en Hebreos capítulo 4, en el versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Veremos allí lo que nos dice la palabra de Dios. Y Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice de la siguiente manera. Dice así: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Claro, porque la palabra de Dios, ese texto hablaba acerca de Dios luego. La palabra de Dios, que también en Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra verbo también se puede traducir como palabra. O sea que Dios es la palabra y por eso es que la palabra de Dios, que es Dios mismo, nos da a conocer todas las cosas que nosotros podemos saber. Y además de eso, porque evidentemente que la palabra de Dios es la que las que nos va a juzgar, como decía, porque es como una espada que penetra hasta partir el alma, los pensamientos, los tuétanos, o sea, y la espada es un elemento de juicio. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. Y bueno, en estos textos bíblicos hemos visto cómo la Biblia es un libro inspirado por Dios, es un libro que es limpio, es un libro que contiene verdad, la verdad única que es la palabra de Dios. La Biblia es un libro que nos ayuda a ver las cosas de una manera viva y eficaz. Y además de eso, como ya hemos visto, fue guiada por Dios a través de personas que Él utilizó para comunicar su verdad. Y esas personas fueron guiadas por el Espíritu Santo de Dios para escribir su palabra. Así que la Biblia es divino humana, porque tanto Dios como el humano están involucrados. Así que eso es importante. Otra cosa importante que debemos saber sobre la palabra de Dios son algunos de los temas que aborda la Biblia. Vamos a ver cuáles son esos temas que la Biblia aborda. Vamos a ver algunos de esos temas porque hay muchos temas, pero vamos a ver algunos de los más principales. El primero de ellos es Dios y su carácter, la creación, el pecado y la caída del hombre, la redención y la salvación, Jesucristo, la fe y la obediencia, el pueblo de Dios, el reino de Dios, la justicia y el juicio, la vida eterna y el fin de los tiempos. Esos son algunos de los temas que nosotros podemos ver en la Biblia. Ahora, ¿podemos nosotros, después de haber visto esto acerca de la palabra de Dios, podemos confiar en la Biblia? Claro que sí, podemos confiar en ella y vamos a demostrarlo. Lo primero es que el cumplimiento profético. Cuando nosotros vemos las profecías que están en la Biblia, por ejemplo, las profecías que están en Daniel, por ejemplo, en el capítulo 2 de Daniel se menciona una estatua con diferentes metales, desde el oro hasta el hierro, y metales también de bronce, de plata, que representaban imperios, y luego entonces venía una roca que destruye esa estatua desde los pies. Esa estatua con esos metales de diferentes colores, representa a esos imperios que iban a existir antes de que el reino de Dios representado por la piedra viniera y destruyera los reinos de este mundo. Solo que aquellos que estén con el Señor, evidentemente que van a ser parte de su reino y no van a ser destruidos.
Y además de eso también hay otras profecías, como por ejemplo la profecía que se encuentra en Génesis 3:15, donde la simiente aplastaría la cabeza de la serpiente, haciendo referencia a cuando Cristo vino, que Él es la simiente, Él es el cumplimiento de esa profecía. Y también cuando Cristo vino, Él cumplió unas profecías referentes a Él con relación a su muerte, a su resurrección, que eso estaba en el Antiguo Testamento. Y también hay otras profecías, como por ejemplo Mateo 24, que menciona una profecía concerniente a los últimos días, donde habrían terremotos, guerras, y eso lo estamos viendo en la actualidad. Estamos viendo cómo las profecías se están cumpliendo. Y también la destrucción de Jerusalén en el año 70 fue una de esas profecías que se cumplió de una manera muy significativa y que también se encuentra en Mateo capítulo 24. También hay otras profecías como por ejemplo las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 que se cumplieron. También está la destrucción del templo de Jerusalén cuando vinieron los babilonios, y entonces también cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, fueron exiliados, estuvieron allá durante 70 años, y en ese tiempo que estuvieron, Dios también le dio profecías ahí mismo a Daniel. Y bueno, cuando ellos volvieron luego del cautiverio y reconstruyeron el templo, se cumplió también una profecía que decía que eso tenía que pasar. Y también tenemos profecías como la que nosotros estamos abordando ahora, y es la de la propagación del Evangelio. Cuando Cristo iba a ascender, le dijo a sus discípulos que el Evangelio tenía que predicarse en el mundo entero, y entonces vendría el fin. Y nosotros estamos predicando el Evangelio. Yo estoy predicando el Evangelio y ustedes están escuchando. Y estoy seguro que también van a compartir esto con otras personas para que también conozcan de la palabra de Dios, porque nosotros estamos siendo parte también de la profecía. Y también es importante saber que hay diferentes tipos de profecías. Hay profecías clásicas que conciernen a la época del escritor bíblico, por ejemplo, en el tiempo de Noé, el diluvio, que fue una profecía, es una profecía clásica porque sucedió en su tiempo. Y también está, por ejemplo, la profecía de los 7 años de hambre y de abundancia de José, que fue un personaje en la Biblia que profetizó eso por inspiración divina. Y esa profecía fue clásica y se cumplió en Egipto y en el mundo en ese tiempo, en aquel entonces. Luego tenemos las profecías que son condicionales. Esas profecías condicionales nos hablan acerca de las cosas que pueden pasar o que no pueden pasar. Tenemos un ejemplo de un profeta que hubo en la Biblia que se llamaba Jonás, que había profetizado que Nínive iba a ser destruida. Él habló a esa ciudad y esa ciudad evidentemente se arrepintió y no fue destruida. Pero si no se hubiesen arrepentido, entonces hubiesen sido destruidos, pero no fueron destruidos porque se arrepintieron. Y entonces Dios desistió del castigo y por eso esa profecía fue condicional. Luego entonces tenemos otro tipo de profecías que son apocalípticas, las del tiempo del fin, las de Daniel y Apocalipsis. Esas profecías, muchas de ellas se han ido cumpliendo en estos últimos tiempos y se seguirán cumpliendo hasta el final. Una de esas profecías apocalípticas, una de las más esperanzadoras que debe de ser para ti y para mí, es la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino, que veremos más adelante también en otros temas que abordaremos. Y bueno, otra evidencia también que nos ayuda a confiar en la Biblia es la unidad temática que tiene la Biblia, porque como había dicho al principio, la Biblia tiene coherencia, la Biblia no se sale de su curso, la Biblia, lo que dice por ejemplo Juan en el Apocalipsis, no contradice lo que dice Moisés en el Génesis. Ambos tienen una misma línea de pensamiento. Es verdad que por el tiempo están separados, pero están unidos por el mensaje. Otra evidencia también que nos ayuda a nosotros a poder ver la palabra de Dios como un libro confiable es el hecho de que la arqueología y las evidencias históricas así lo declaran. Hubo un hombre llamado Ron Wyatt. Este hombre fue guiado por Dios porque él era un anestesista, pero se aficionó a la arqueología y quiso demostrar que todo lo que decía la Biblia era cierto. Y por eso fue a los lugares que la Biblia decía que habían pasado ciertas cosas. Por ejemplo, el arca de Noé, donde había pasado el diluvio en la tierra, en esa arca de Noé donde se salvaron solamente 8 personas. Eso está en Turquía.
en Ararat, en esos montes, y él lo descubrió. También está Sodoma y Gomorra y el azufre que cayó en esas ciudades. Él descubrió Sodoma y Gomorra también. También tenemos lo que es la Torre de Babel y también está lo que es el Arca del Pacto y también la sangre de Cristo en esa Arca del Pacto, el monte Sinaí, donde Moisés recibió la ley, los 10 mandamientos y también el pueblo de Israel. Y también tenemos lo que es la peña de Ored que Moisés golpeó cuando el pueblo de Israel evidentemente quería agua y Dios le dio agua a través de esa roca. Esos son algunos descubrimientos arqueológicos y evidencias históricas que nos ayudan a nosotros a poder ver la Biblia como un libro confiable, pero también hay personajes, hay otros eventos y hay otros lugares que se han confirmado y que nos ayudan a nosotros a poder saber con claridad, sin ninguna duda, que la Biblia es un libro que nos da certidumbre, que nos da seguridad y confianza. También tenemos lo que es que la ciencia también ha confirmado la Biblia. Y otro elemento que nos ayuda a eso es la misma palabra de Dios, porque la Biblia nos habla de ciencia también. La ciencia confirma la Biblia en el sentido de que la Biblia, antes de que la ciencia pudiera confirmar las cosas como las ha confirmado que existen, la Biblia ya las había confirmado con anterioridad. Vamos a ver 3 ejemplos. La redondez de la tierra, por ejemplo, es el primer ejemplo que abordaremos. En Isaías capítulo 40, en el versículo 22, encontramos lo siguiente. Dice así, Isaías capítulo 40, versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, hablando de Dios, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Aquí se está describiendo la tierra como redonda, y eso es impresionante porque los científicos lo han descubierto, pero la diferencia es que la Biblia lo había dicho con anterioridad. Otra evidencia científica de la Biblia que podemos corroborar hoy también con la ciencia moderna es la Tierra colgando en el espacio. Y vamos a leer Job capítulo 26, versículo 7. Job capítulo 26, versículo 7. La palabra de Dios nos dice: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Aquí nos está hablando acerca de ese espacio vacío donde la tierra está colgando. Y eso está confirmado por la ciencia, pero ya la Biblia lo había dicho con anterioridad. Y otro elemento importante que me gustaría mencionar se encuentra en Job capítulo 36. Job capítulo 36, en el versículo 27 y 28, allí se menciona el ciclo del agua. Ya la Biblia lo había dicho antes de que hoy día los estudiosos, los eruditos de este tiempo, los científicos, estudiasen ese tema o lo descubriesen. Job capítulo 36, versículo 27 y 28, dice la Biblia: Él atrae las gotas de agua cuando el vapor se transforma en lluvia, la que destilan las nubes, y se vierte en raudales sobre los hombres. Es interesante porque dice que las gotas de agua cuando el vapor se transforman en lluvia, y eso sucede en el ciclo del agua. Entonces ya la Biblia nos había dicho acerca de eso. Otro elemento importante sobre la ciencia, que la Biblia ya lo había dicho con anterioridad, se encuentra en Génesis capítulo 15, en el versículo 5. Génesis capítulo 15, versículo 5. La palabra de Dios dice lo siguiente. Dice así Génesis capítulo 15, versículo 5. Dice así: Entonces lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y es interesante porque en el mundo de la ciencia se estudian las estrellas, y las estrellas forman parte también del estudio científico, como ya dije. Entonces podemos ver cómo la ciencia y la Biblia están unidas, están interconectadas, y vemos cómo la Biblia se vuelve aún más relevante porque todo lo que nosotros conocemos hoy, ya la Biblia, como ya he dicho, como ya he repetido, ya la Biblia lo había dicho, y eso debe motivarnos a leer este libro, a escudriñarlo para saber la verdad. Otra cosa importante que nosotros tenemos que saber, y yo creo que es una de las más maravillosas que tiene la palabra de Dios y que dije al principio en la introducción, y es que la Biblia tiene el poder de transformar vidas.
Hay muchas personas que han estado en el mundo de las drogas, han estado bebiendo alcohol, padres se han separado de sus hijos han matado a sus padres, hijos se han ido de la casa y han hecho cosas que no deben de hacer. Han pasado cosas que en la vida de muchas personas las han marcado de una manera muy significativa, que su carácter evidentemente se ha vuelto muy malo y se han encontrado con este libro. Y por este libro quiero decirte que esas personas han sido transformadas. Quiero decirte que tu vida puede ser transformada por la palabra de Dios. Solamente tienes que abrir tu corazón para que el Señor te muestre cuál es el camino que tú debes seguir. Y ya que nosotros sabemos qué es la Biblia y por qué podemos confiar en ella, quiero hacerte una pregunta. ¿Estoy permitiendo que la palabra de Dios hable a mi vida cada día? ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios te hable en este momento, que hable a tu corazón y te ayude a poder ver esas verdades que tú necesitas comprender, que tú has escuchado ahora, pero que necesitas desde ahora seguir? Yo te invito a que medites en la palabra de Dios, porque es una carta de amor escrita por Dios, por tu Creador, porque Él quiere entablar una relación contigo. La Biblia no es solo un libro para leer, es un libro que debe ser vivido, que debe ser practicado. Y yo te aseguro que si te pones en las manos de Dios, el Espíritu Santo te va a ayudar a poder aplicar la palabra de Dios a tu vida. Así que muchas gracias por tu tiempo, gracias por escuchar la palabra de Dios. Voy a orar en este momento para que el Espíritu Santo pueda trabajar en tu corazón y después de haber escuchado estas verdades que has escuchado hoy, que puedas no irte vacío, sino que puedas irte lleno de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha venido no para irse vacía, sino para llenarte a fin de que tú puedas crecer, así como decía 2 de Timoteo 3, 16 y 17, tú puedas ser lleno de todo lo bueno, de todo lo que es perfecto, justo, de todo aquello que evidentemente te va a hacer un hombre perfecto para toda buena obra, un hombre que sea ejemplo para otras personas. Así que eso es importante. Y bueno, Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que es mi deseo que la palabra de Dios sea una lámpara en tu caminar para que no andes más en tinieblas. Y si andas en tinieblas, para que no tropieces, porque tú estás en la luz va contigo. Así que vamos a orar en este momento para finalizar este momento, este tema. Espero que haya sido de bendición. Me dejas tu comentario y me dices qué te pareció este tema. Así que vamos a orar. Querido Dios, gracias por este momento, gracias porque hemos estudiado su palabra, porque sabemos que es la verdad. Gracias, Señor, porque su palabra ha transformado vidas y porque aún ahora sé que puede transformar nuestras vidas y las vidas de las personas que nos están escuchando. Por favor, Padre Celestial, ayúdenos a poder andar en ese sendero de luz y por favor denos su paz. Ayúdenos a tener una vida mucho más feliz con su palabra, porque dice Apocalipsis que felices son los que oyen las palabras, porque los que guardan lo que está escrito, evidentemente, que van a saber lo que va a suceder, lo que está sucediendo, y evidentemente que usted va a estar con aquellos que estén con un así dice Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta la próxima.